Martes 15 de agosto. Dios envió a su Hijo, comillas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. El uso que hace Pablo de la palabra comillas cumplimiento indica el papel activo de Dios en llevar a cabo su propósito en la historia humana. Jesús no vino en cualquier momento, vino en el momento preciso que Dios había preparado. Desde una perspectiva histórica, a esa época se la conoce como la Pax Romana, entre paréntesis, la paz romana, un período de 200 años de relativa estabilidad y paz en todo el Imperio Romano. La conquista del mundo mediterráneo por parte de Roma trajo paz, un idioma común, medios favorables para viajar y una cultura común que facilitaría el esparcimiento rápido del Evangelio. Desde una perspectiva bíblica, también marcó el momento en el que Dios había fijado la venida del Mesías prometido. Ver Daniel capítulo 9 versos 24 al 27. ¿Por qué Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad para redimirnos? Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, cierre de paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Gálatas capítulo 4 versos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 2 versos 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 4 versos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gálatas capítulo 4 versos 4 y 5 contiene uno de los informes más sucintos del Evangelio en las Escrituras. La venida de Jesús a la historia humana no fue un accidente, comillas, Dios envió a su Hijo. En otras palabras, Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. También la creencia fundamental cristiana en la divinidad eterna de Cristo está implícita en estas palabras. Juan capítulo 1 versos 1 al 3 y verso 18. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 9. Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17. Dios no envió un mensajero celestial, vino Él mismo. Aunque era el Hijo divino y preexistente de Dios, Jesús también fue, comillas, nacido de mujer, aunque el nacimiento virginal
está implícito en esta frase. Esta afirma de manera más específica su auténtica humanidad. La frase, comillas, nacido bajo la ley, indica no solamente el legado judío de Jesús, sino también incluye el hecho de que cargó con nuestra condenación. Era necesario que Cristo tomara nuestra humanidad, porque con nuestra naturaleza humana, Cristo calificaba legalmente para ser nuestro sustituto, salvador y sumo sacerdote. Como el segundo Adán, vino a reclamar todo lo que el primer Adán había perdido por su desobediencia. Romanos capítulo 5 versos 12 al 21. Por su obediencia, cumplió perfectamente las demandas de la ley, y así redimió el trágico fracaso de Adán, y por su muerte en la cruz, cumplió con la justicia de la ley que requería la muerte del pecador, y así obtuvo el derecho de redimir a todos los que se acercan a él con verdadera fe y entrega.